más o menos calculábamos que podíamos estar así, más o menos. Yo creo que ya está bien. No nos hemos equivocado demasiado. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Yo creo que lo diré el resto de mi vida. El hecho de que una persona como yo convoque una charla como esta y que haya personas dispuestas a sacrificar su viernes por la tarde para escuchar, pues es digno de ser agradecido. Porque siempre hay mucha más oferta y muy divertida en este mundo, sobre todo en este mundo. Por lo cual, muchas gracias. De todo corazón. La idea era presentar la formación de Artística, que es una escuela de pensamiento iniciático. Antes yo decía que era una escuela de pensamiento iniciático místico. Me estoy comiendo el místico porque se hace más corto y más agradable de decir. Pero en realidad son las dos cosas. Es una escuela de pensamiento iniciático que pretende ayudar al ser humano a hacer un camino práctico, absolutamente práctico, real, no imaginario, no mental, no leído, sino ejecutado, sobre una vía iniciática que permita el despertar de la mística que tanto anhelamos las personas que estamos tan cerca de este mundo alternativo. Ya ha pasado mucho tiempo desde que inicié mi andadura en este tema, para arrancar siempre las conferencias con una broma, digo, pero no es broma, que yo empecé con 16 años, con lo cual no tiene mucho mérito, ¿no? Porque si después de estar casi 50 años haciendo esto, no hago algo medianamente bien, pues apaga y vámonos. Pero claro, con 16 años mis amigos estaban aprendiendo a tocar culos a las chicas. Yo estaba aprendiendo a tocar chakras. Y igual salí rarito, ¿no? Pero es lo que hay. Había que lidiar con eso. Entonces, después de tanto tiempo, tuvimos la oportunidad, los que supimos o tuvimos la voluntad de mantenernos en este terreno, de descubrir qué fallos tenía el sistema. Había cierta oferta de personas que tenían una formación espiritual, filosófica, mística importante, pero se encontraban o nos encontrábamos con la sorpresa de que salía la humanidad de esos maestros, salía esa humanidad a través de conflictos que no podíamos entender en aquella época, no era comprensible. O bien la gente que no estaba en este terreno estaba totalmente volcada en el mundo de la terapéutica, pero les faltaba la profundidad para descubrir qué es lo que se podía hacer, las verdaderas conquistas que se podían alcanzar desde el mundo de la terapéutica cuando se hacía el camino de la mística. Y aparentemente en los años 80, 90 parecían dos mundos irreconciliables y la New Age no ayudó nada. Hola. Adelante. La New Age no ayudó absolutamente nada. Fue un auténtico disparate de sueños cogidos con un hilván, donde nadie pretendía demostrar absolutamente nada, pero ocupar un lugar entre este nuevo mundo de maestros y maestrillos que acababan de aparecer, y todo eso envuelto en mucha broma. Y aquello hizo mucho daño. El problema es que a través de la literatura ha sobrevivido muchas de esas recetas de la New Age y ahora mismo pues, siguen campando en un sector de personas que consideran que son maestros y que tienen algo importante que transmitir, pero que no se han tomado la molestia de llevar a término las formaciones que luego quieren compartir. Y no está ni bien ni mal, no es mi camino. Yo descubrí hace mucho tiempo que necesitaba ser capaz de demostrar que aquello que decía que se podía hacer y con qué se podía hacer era real. Que no era posible reunir un grupo de personas para que te pagasen un importe por un trabajo que luego cuando te vas a casa no sabes si va a funcionar o no. Y eso trazó todo ese periplo desde los 16 hasta aproximadamente los 55, en que se fraguó toda esta formación y pudimos avistar la posibilidad de estructurar una formación clara que desde el primer seminario hasta el último hiciese que un ser humano que se lo tomase en serio y mantuviese sus compromisos para consigo mismo.
pasase de ser una persona que piensa que lo que le sucede en la vida es una cuestión de mala suerte o buena suerte, al paso intermedio, que es a descubrir que no, que está muy asociado a una ley preciosa del universo, que luego hablaremos de ello, y al paso final, que es descubrir que gracias a la aplicación de esa ley y a la comprensión de las reglas iniciáticas, el ser humano es capaz de trazarlo absolutamente todo, con una coherencia absoluta, y le permite tener a sus pies el gobierno de su propio futuro. Todo eso había que hacerlo muy despacito, como hago yo las cosas esas, todas muy despacito. Yo empecé a los 16 y en el 2012 me puse en marcha con Armística, imaginaos, si me lo tomé con calma. Y había que poner las herramientas que fuesen capaces de ser demostrativas, hasta el extremo de que el seminario de los pactos, que no es mío, la idea del seminario de los pactos de Armística, sí es mía, pero el seminario no lo doy yo, como no doy el de alquimia, o hay algunos seminarios que los dan otras personas en Armística. Pero el seminario de los pactos lo da una persona especialmente formada en chamanismo, porque es un seminario 100% chamánico. Y había que demostrar algo con los pactos. ¿Para qué sirve? Nos reunimos todos, nos ponemos plumas, nos pintamos de colores o de blanco, damos unos cuantos saltos en el campo y decimos que hemos hecho los pactos con la tierra, con el universo, con Dios y con nosotros mismos. Y nos quedamos tan panchos, luego nos vamos en la calle y nos vamos a casa. O intentamos de verdad que todos y cada uno de los alumnos se fuesen con 2 o 3 experiencias vivas de que cualquier ser humano viva en las tierras originarias de los chamanes o haya nacido en Occidente, es capaz de controlar los elementos. ¿Os suena esto? Vale, pues los pactos demuestran fehacientemente que un occidental puede controlar los elementos. Y en todos los seminarios de los pactos se han movido los elementos. De los 4, es verdad que solamente hemos podido mover 3, porque todavía no hemos descubierto cómo mover la tierra. Pero se ha movido el aire, se ha movido agua, se ha movido el fuego. Y bueno, pues de quienes estéis aquí, solamente hay una persona que ha participado en ese seminario. Bueno, toda la formación y que la ha terminado, que es Ana María. Pero la del fuego es tal vez la experiencia cumbre. Más sorprendente para mí, es mucho más sorprendente la del agua, que nos reunamos todos a hacer un pacto con la naturaleza y que esté el cielo despejado y que acabe lloviendo cántaros. Que terminemos de hacer el rito y que acabe de llover. Para mí es mucho más sorprendente, pero a la gente le impacta mucho más el verbo. Y yo lo entiendo. A mí el otro me parece más difícil, ¿no? Sin embargo, sucede de forma natural, pero poner una pequeña paellera en el suelo, 250 mililitros de alcohol de quemar, iniciar el rito, y que ni una llamita de 20 centímetros, que es lo que te da el alcohol de quemar, que no tiene mayor fuerza como para dar llamas más altas, no es madera, obtengas serpientes de fuego en espiral de 2,5 metros. Cuando lo vives, dejas de tener dudas. Y esa es la premisa que está en la base de Armística. Que cada uno de los seminarios de Armística fuese capaz de romperos los límites que creéis tener, demostrándoos que sois capaces de hacer mucho más de lo que pensabais que erais capaces de hacer. Todo eso conducido a través de las leyes iniciáticas para que al final de ese periplo existiese una afloración natural en cada uno de vosotros de una mística desconocida. Porque la mística, tal y como la tratamos nosotros, no tiene nada que ver con la Iglesia. No hablamos de ese tipo de mística. La mística es una comprensión muy profunda del universo y de sus leyes. Y cuando aflora de forma en que tú misma eres la ley. No necesitas levantarte por la mañana pensando en que no debo pasarme de aquí, debo hacer las cosas así, debo responder de esta forma, así es como tengo que pensar. Eso es absurdo. Eso es mantener los conceptos en la mente. Pero cuando se integran y uno se levanta siendo la ley, cumple la ley, y en ese momento pasan cosas inimaginables a los ojos de los que creen que lo que les sucede durante la vida es buena o mala suerte. Y ese era el leitmotiv de
de hacer algo, meternos en un fregado tan sumamente intenso como es lanzar una escuela de pensamiento iniciático en pleno siglo XXI, en el siglo de las consolas, de los videojuegos, de los medios, la publicidad permanente, de todo tipo de oferta para mantenerte distraído y sacarte de tu centro como ser humano. Ha habido que combatir para montar esta formación cosas muy importantes, demasiado importantes, que forman parte de la creencia general de la sociedad y que aparentemente iban a resultar muy difíciles de erradicar del pensamiento general de los alumnos. Como por ejemplo, una de las preguntas que yo hacía al principio, ya no la hago, me cansé mucho de darle vueltas a ese tema, pero bueno, ¿y cuál es tu motivación principal? No, pues yo estoy aquí, ¿qué es lo que se suele oír más? ¿Qué es lo que más se escucha cuando se hace una pregunta así? Eso quisiera yo. Lo que más he oído, hasta sangrarme los oídos, es para ayudar a los demás. Es que yo lo que quiero es ayudar a los demás. Hubo un momento que empecé a echar de la sala a todo el que me decía eso. Porque ese me parecía uno de los muros más difíciles de franquear. Porque es un concepto socializado, pero no es real. Y siempre que te ocupes de la vida de otro, abandonas la tuya. Y la única forma que hay de construir y modificar un universo es modificarte tú mismo y tú mismo. No hay otra. Por más que le queramos dar vueltas, por más que nos queramos poner en la parte glamurosa, que es parte de esa herencia de la New Age, de la espiritualidad, no hay otra vía. Tenemos afortunadamente un sistema universal construido en base a una integración absoluta de todos los seres que viven en este mundo nuestro. Estamos todos interrelacionados. Si algo sabemos a través de la cuántica y de la geometría sagrada, es que no existe una sola manifestación que no esté interrelacionada con los demás. Como colectivos, los seres humanos, como colectivo, nos parecemos milimétricamente a un tapiz existencial, a una enorme alfombra existencial, donde el tejedor cuida que cada hilo vaya por donde tiene que ir, sirviéndose los trazados de unos hilos con otros. Y esto, hay una pequeña tribu muy especial en Latinoamérica, que son los por favor, sí, venga, Wikipedia. No sé qué te decir. Los cogis. Si tecleáis veréis imágenes de los cogis. Ya han empezado a ver imágenes de los cogis, hasta ahora no se podía ver absolutamente nada. Cogi. Sí, los cogis. Que tienen un grupito dentro de la propia tribu, hay un grupito de sacerdotes que hacen el camino del sacerdocio que les llaman mamas. Los cogis, los que tejen los tapices y las alfombras y las mantas, son los hombres. Y cuando tejen las mantas cantan incesantemente: estoy tejiendo mi mejor universo, mi mejor vida. Esto es lo que es una sociedad, o este planeta. Y estamos interrelacionados. Y ahora mismo tú te levantas y haces un exabrupto y cambiarás nuestra forma de concebir algo para siempre. O ella se levanta y le da un beso por sorpresa a alguien y cambiará nuestra forma de concebir algo para siempre. Somos absolutamente permeables a todo movimiento, a toda reacción de cualquier otro ser humano, noticia y demás. Por eso es una auténtica salvajada que saquen tanta crueldad en imágenes, porque genera huellas muy difíciles de borrar en el subconsciente de la sociedad. Y al final nos pasamos la vida intentando resolver los conflictos que nos han causado otros que no entienden el daño que están haciendo con tal de exponer imágenes de alto rendimiento visual. El ser humano, alguien que ha nacido para realmente ser feliz y transmitir con una coherencia fuera de lo que es el subconsciente valores y experiencias a otros seres humanos, y la mayor parte de las veces sin ni siquiera abrir la boca,
está en un camino de pérdida de valores porque hemos empezado a contaminar todos los medios de comunicación y entonces le hacemos daño al receptor de esas imágenes. Vale, pero igual que se puede hacer para mal, se hace para bien. Y planteaba yo siempre la misma historia a la gente que se me acercaba cuando empezábamos a dar las primeras charlas para hacer. Empezamos con algunos monográficos, sacamos algunos seminarios de la formación de armística para probar a ver cómo iba a reaccionar la calle, a ver si era posible que esa profundidad se pudiese digerir, a ver si era una locura ofrecer la profundidad de armística en este momento. Había que testar un poco la calle. Sacamos algunos seminarios de ahí y los empecé a dar como monográficos. Y la historia era siempre la misma. La gente quería intervenir en la vida de los demás para sentirse bien consigo mismo, sin tener en cuenta que desconoce absolutamente todo de su futuro y posiblemente casi todo de su presente y de su pasado. Por lo tanto, ¿cómo vas a intervenir? En nada. Pero ¿por qué quiere el ser humano intervenir en la vida de otro? Y además, que cuando veces alguien en vuestro entorno que está siempre ayudando a todo el mundo, su vida está, reconoceréis y os adentráis un poquito en su historia, veis que su vida está hecha un desastre. El que peor está es el que más quiere ayudar a otros. Solamente es una escapada de una situación que no controla y que no gobierna. Es una forma de escapar de una realidad que no soporta. Y entonces se chuta ayudando a los demás emocionalmente. Y eso genera unos campos de desequilibrio brutales. Si no sé cuánto tienes que sufrir, lo que estés sufriendo hoy, y para qué bien tienes que sufrir eso, si intervengo y te lo quito de encima, monto un lío en tu vida espectacular. No sé, decía hace tiempo, he empezado a retomar ahora, hace mucho tiempo que no lo comentaba, pero el peor acto de desamor que puede tener un ser humano con otro es meterse en su vida sin que se lo haya perdido. Y cuesta mucho integrar esto en la gente. Pero ¿cómo puedes decirme eso? Es que no es como está. Te ha pedido que le ayudes. Estate quieto. Porque vas a intervenir, vas a interrumpir un proceso que seguramente está ligado a una situación final que tendrá que darle la posibilidad de crecer y de hacer cosas mejores y de ser mucho más expansivo y mucho más feliz, de ser mucho más coherente con su espiritualidad y con su vida. Y al interrumpírselo, lo único que vas a hacer es prolongar su sufrimiento, porque el sistema no te lo permitirá. Lo interrumpes ahora, se reanudará más tarde, y si tiene que cumplirse en el mismo plazo de tiempo, entonces tendrá que ser más intenso, más doloroso para alcanzar el mismo final. Pero además, ¿quién interviene paga un precio por haberse metido donde no me llaman? Por haber desequilibrado ese tapiz que tejemos, que se teje con las vidas de todos y que está perfectamente interrelacionado. Entonces, a partir de ahí, Armística se estructuraba para que comprendiésemos la ley y la conociésemos en el año 1. Son 3 años la formación de Armística, no porque sean muchos seminarios, sino porque me autoimpongo que exista el plazo de tiempo necesario entre un seminario y otro para que integréis lo que habéis aprendido. En Armística lo que me cuesta mucho soportar el hecho de que la formación acabe en una estantería cogiendo polvo, porque entonces sí que hemos fracasado. Y por eso mismo hay otra historia que a mí no me gusta nada. Yo me río ya, porque antes me lo tomaba muy a pecho, pero ya no. Y es que no soporto que alguien salga de mi seminario diciendo que soy precioso. No lo soporto, no lo entiendo. Al contrario, digo, ojalá salgas llorando de mi seminario, pero algo cambie dentro de ti y hayamos conseguido un cambio de valores que te salve la vida. Pero precioso, cuando alguien dice de un seminario que es precioso, es que no lo utiliza. Eso es un fracaso como un castillo. Los seminarios de este tipo siempre tienen que estar dirigidos a la integración. Tienen que acabar formando parte natural de vuestro día a día. Si no, no se realizan las modificaciones que estáis buscando para tener una relación con vuestro universo mucho más fluido, menos penoso, más alegre, más pleno. Entonces, el año 1, en la parte A,
Son 6 seminarios. Es el conocimiento de la ley a través de los propios seminarios. Demostramos cómo funciona la ley. El año 2, que es B, es la antítesis es un año donde os exigimos que aprendáis a relativizar todo lo que habéis aprendido. Yo te digo, ¿para qué nos enseñas algo si quieres que lo relativicemos después? Porque la ley es importante, pero si no aprendes a relativizar lo aprendido y te lo quedas para siempre, te rigidizas y de tal forma que te conviertes en un talibán de lo que has aprendido. Es lo que pasa con las religiones. Si no eres capaz de relativizar el concepto de pecado, el concepto de Dios, el concepto de espíritu y de alma, entonces te conviertes en un talibán de esos conceptos y entonces te relacionas con rigidez con los demás y eso no enseña, eso siempre rompe. Y como sabemos algo, si de las pocas cosas que sabemos, ¿vale? Igual no sabemos muchas, pero sí sabemos que el sufrimiento del ser humano es directamente proporcional a su rigidez personal. Entonces necesitamos unas formaciones que nos ayuden a relativizar el exceso de rigidez que el ser humano suele aportar a aquello que le ha convencido. Y entonces ya había que trazar un año 3 para darle sentido a esta oposición de los 2 años. Teníamos una A, teníamos una B, decidimos crear A'. Esto suena a música, si alguien sabe música, reconoceréis este patrón en las sinfonías. Las sinfonías se componen en estructura de ABA. Y si nadie sabe qué es lo que pasa con el ABA, sí que sabéis lo que pasa con la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿verdad? Eso sí que os suena mucho más. Vale, y si alguien de aquí escribe que haga una prueba, porque ahora tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos muchas cosas que nos permite poner en la calle y testear un texto en 0, escribid un texto, los 2 textos que vayáis a escribir si a alguien le apetece testearlo sobre el mismo tema. Un texto en una estructura libre sin ABA pero con mucho contenido y un texto casi sin contenido sobre el mismo tema pero en estructura ABA. Pasado un mes todo el mundo recuerda la estructura ABA pero no el otro. Es una estructura iniciática y cada vez que está presente impacta lo más profundo del ser y da orden en su cerebro. Las cosas se retienen mejor en estructura ABA. Y entonces decidimos que había que cerrar bien Armística y se creó el último ciclo de 5 seminarios que es la síntesis, que es un ciclo que si habéis comprendido la ley y la hemos conseguido relativizar, tiene que demostraros que el ser humano, cuando es la propia ley, cuando ya habéis interiorizado el esquema y no tenéis que pensar para comportaros como tal, en momentos muy concretos puede tomar decisiones sobrevolando la propia ley por un bien mayor. A eso es a lo que vamos. A eso es a lo que nosotros llamamos ser Dios en la materia. Por lo tanto, todo armística es un camino personal. Por lo tanto, el camino solamente es vuestro porque cada uno va a vivir de un modo diferente, que tiene como objetivo que la separación o la densidad que hay entre vuestra consciencia divina y vuestra consciencia humana se aligere lo suficiente para que nuestra consciencia divina pilote la experiencia de vida del humano. ¿Qué pasa a partir de ahí? Lo único que era esperable que pudiese suceder. Empecéis a comportaros, a tomar decisiones, a actuar con una coherencia personal que nutre vuestro corazón de una serie de claves, que es lo que lee la vida. Y ahora os diré por qué no lee otra cosa. Pero la vida lee justo lo que sucede, lo que se destila en el corazón. Pero en el corazón no podéis destilar nada que no venga de la mano de la experiencia. Por lo tanto, siempre que queráis una verdad presente de forma íntima en vosotros, no vais a tener más remedio que tomar cartas en el asunto y poneros en acción.
tendréis que experimentar lo necesario para que esa verdad acabe siendo destilada aquí. Mientras esté aquí, en formato teoría, esa verdad no cobra vida. Falta la acción, que es la parte del compromiso, y entonces es cuando se experimenta. Y cuando se experimenta, la vivencia es lo que destila esa esencia que llamamos sabiduría o conocimiento sagrado. ¿Por qué no lee el universo otro sitio del ser humano más que el corazón? Vale, yo hago una pregunta ahora y por favor sed honestos, ¿vale? Es fácil. Cada vez que tenéis un pequeño proyecto o una idea que os hace ilusión, que os hace un poquito de tilín, tampoco que sea la revolución del mundo, pero que saca un poquito de tilín. ¿Cuántas veces en una sola semana modificáis la idea y a veces hasta sustituís la idea? Podéis participar, ¿eh? Casi siempre, ¿verdad? Y varias veces al día. ¿De acuerdo? Entonces, ¿os imagináis al universo eligiendo una de esas múltiples variantes al cabo de una semana para prestarte el apoyo que consideras que necesitas para que salga adelante? El universo con una camisa de fuerza y en el psiquiátrico. Por la atomización de cambios que somos capaces de generar a nivel mental. ¿Dónde puede leer una fuerza armónica como la del universo para poder decidir a qué proyecto de Dios le presta la ayuda y en qué dirección presta esa ayuda? Solamente en el corazón. Y en el corazón no habrá nada si no acompañáis la idea con la experiencia. Por lo tanto, os tenéis que poner en marcha. La acción hará que viváis el inicio de esa experiencia y que empiece a destilarse un código que esa otra construcción que llamamos universo sea capaz de leer. Y cuando lo lee, sabe por dónde vais y sabe qué es lo que tiene que aportar. Curioso, pero cuando hacéis eso, resulta que luego, al cabo de un par de meses o 3 meses, le contéis a los amigos que estáis sorprendidos porque todo va muy fluido. Es que parece mentira, es que como si me lo estuviesen poniendo todo por delante. Pues eso que los otros llaman buena suerte, nosotros los llamamos de otra manera. Entonces, llegado a este punto, ¿conocéis esas leyes? ¿Sabéis cómo se llaman? Cuando yo las digáis, pero ¿os suenan? ¿Os atreveríais a decirme cómo se llaman esas leyes fundamentales del universo? Que rigen billones de seres humanos en un modelo que hace que cada existencia de cada ser humano sea útil para todos los demás. Haga lo que haga. Sin importar lo que haga. Venga. La famosa ley de la atracción. Esa sirve a la que estoy buscando que digáis. Leyes universales. ¿Perdón? Leyes universales. Es una ley universal, es la primera. El Kybalión. No, el Kybalión no es una ley. No. El Kybalión es la recopilación de un tratado. Todo es mente. ¿No? La ley de causa y efecto. Ah, sí, lo sabía yo, ¿no? Pero, claro, yo no sé si hablo de Dharma o de Karma. Estamos Sí. detrás de Buda. Pues. O sea, claro, pero en Occidente tú oyes hablar muchísimo de Karma, pero casi no oyes hablar de Dharma. ¿Por qué? Pues estamos todos bien educaditos con el pecadito original. Y entonces la culpa nos atrae mucho a los conceptos de castigo. Y el Dharma es lo mismo, pero en positivo. Y sin embargo, en Occidente no se habla de Dharma. Entonces, ¿por qué hablar de karma que se está manipulando mal y que genera un egregor perverso y no hablar de causa y efecto? Que es neutro, limpio, muy transparente y se explica divinamente. Y la ley de atracción es la que sirve a la ley de causa y efecto. Por lo tanto, si tú eres coherente con tu vida, te permite trazar una serie de movimientos sabiendo que dentro de la ley esos movimientos van a tener unos efectos determinados. A unas causas habrá unos efectos. ¿Dónde está la magia de todo esto?
que a todo efecto, 2 segundos más tarde de haberse producido, se convierte en causa. Y desde esa causa, tú tomarás otra decisión, tomarás otras acciones y habrá un nuevo efecto. Por lo tanto, si cuidas con coherencia la ley de causa y efecto, la ley de atracción te facilitará los cambios que necesitas y los apoyos que buscas. Y tú te conviertes de un modo absolutamente fácil, pero muy comprometido, en dueño y dueña de tu vida. Siembras, tienes la oportunidad de sembrar en tu presente el futuro que quieres. Siembras siempre, siembras en todos tus presentes. Por lo tanto, tienes que mantener la coherencia de tu acción para poder obtener la cosecha en un futuro que en realidad cuando estés cosechándola resultará que será presente también. ¿O realmente creéis que habéis vivido un futuro sin que se haya convertido en presente? Sí, no, a estas horas que nos cuentas. No, ¿verdad que no? Es imposible. ¿Y recordáis desde el presente haber vivido un pasado? ¿Sí? ¿O haber recordado? Vivido un pasado. Recordado. Recordado, sí. Vivido, pasado ya pasó. Te queda la memoria de. Pero tal vez creo que sé por dónde vas. Cuando se tiene una experiencia en meditación de lo que llaman vidas pasadas, experiencias de ese tipo. Pero sobre eso tendríamos que hablar y mucho para que pudiésemos entender ese mecanismo, cómo se produce. Porque en un mundo que viene muy alimentado por la New Age, las vidas pasadas, vidas paralelas, todos esos líos, era una forma de explicar un fenómeno que no era literal. Pero el ser humano necesitaba tener algo a lo que acogerse, que llenase de color y a veces de esperanza su vida. Y entonces convirtió en esas experiencias de sueños o meditaciones o visualizaciones de cosas que pudieron pasar en otra época, las convirtió en hechos reales cuando están lejos de ser hechos reales y son mucho más un trazado de ese conocimiento global que cada uno de nosotros tenemos, oportuno en un momento determinado de tu vida para que tú cojas esa simbología y reconduzcas tu presente. Claro, eso no tiene glamour, y eso cuando no tiene glamour entonces deja de ser popular. Si hablamos de los ángeles tal y como son, como se explique cómo son los ángeles, pues entenderéis por qué tal y como los judíos y yo lo vemos no son populares los ángeles. Algunos de ellos son unos valientes canallas, sobre todo si su sombra se ha caqueado. Pero todo eso no se explica cuando se quiere transmitir, no se desea transmitir toda la verdad. Y entonces estas cosas no se explican. Y andamos a vueltas con ángeles de color pastel, con unos tules vaporosos y unas tonterías que no sabemos ni por dónde pillarlas. Pero no lo son, no es así. No, el color que se le atribuye a un ángel está atribuido desde la mística operativa del mundo hebreo y árabe para elegir con qué vibración como color tienes que trabajar en una operación de magia blanca. ¿Qué ropa debes llevar y qué tipo de gema o de vela tendrás que encender para que se sintonicen vibraciones coherentes entre sí para proyectar una realidad al universo en un trabajo de magia blanca, lo que se llama la mística operativa? Pero los ángeles no tienen color, no existen, son virtudes, son aspectos. Como tales, no es así y nunca están fuera, encima. Pero todo eso no se explica. Entonces, para entender lo que es un trabajo como el de mística, es cierto que hace falta mucho más tiempo de 2 horas y yo necesito poner coto para no daros aquí una charla lapidaria y terrible. Y luego ya durante los diferentes seminarios se va profundizando en todo eso, porque tendríamos que hablar de lo que es un Elohim, que es muy heavy hablar de un Elohim, sobre todo porque en nuestra Biblia se menciona 64 veces la palabra Elohim. ¿Ah? ¿Sí?
Elohim es un plural, ¿eh? Sí. Viene de Elav, que es el singular, y se traduce por nosotros los dioses, en una Biblia monoteísta. En la Biblia se traduce por... Claro, pero hay que irse a la Torá y hay que leer por qué se habla de un Elohim y qué es un Elohim. Y entonces a lo mejor podemos entender que que hemos sido creados a través de la conjunción de 1386 ángeles y sombras, o virtudes y sombras. ¿Por qué si digo ángeles tengo que decir demonios? Que si digo demonios se oponen los pelos como escarpias. ¿Vale? Entonces cuando entendemos eso, entendemos que somos el resultado de una polaridad que debemos mantener en equilibrio. Entonces empezamos a romper otra de las reglas de los de la New Age, que es el de que hay que matar la dualidad. No, primero que lo diga, le coso los morros con punto de cruz. O sea, la dualidad está presente para ser equilibrada, no matada. Cuando desequilibras una fuerza, esta se vuelve talibán y se expresa sin medida. Por lo tanto, se extrema y acaba haciendo daño. Y en el mundo en el que vivimos, no en este, no en el globo, en el planeta Tierra, salíos a contemplar el universo y preguntaos, sin dos fuerzas contrapuestas, ¿cómo se sostiene todo eso que está ahí arriba sin caerse? ¿Alguien me lo explica? ¿Vale? Le quitamos la dualidad al universo y vemos dónde vamos. Entonces, todo eso llevaba a generar una formación muy equilibrada, muy profunda, paso a paso, que permitiese una reconstrucción de la verdad por encima de lo socializado, para que pudieseis tener un dominio real de la vida, de vuestra vida, de la única vida de la que os tenéis que ocupar. Con una promesa firme desde el seminario: cada vez que conquistáis una atalaya en vuestro corazón, regáis con esa atalaya a los que os rodean sin necesidad de que abráis la boca. La OMS dice que plantas un virus entre 4 o 5 personas en un lugar y a los 5 años tienes 150 millones de enfermos. Y yo os juro que inoculáis una idea germen en un grupo de trabajo serio y 5 años más tarde habéis transformado 150 millones de personas sin saberlo. ¿Queréis cambiar el mundo? Cambiad vosotros. Ocupaos de vuestro corazón, de limpiar vuestro sistema de creencias, de equilibrar los valores, de ser coherentes entre lo que sentís, lo que pensáis y lo que hacéis. Y el mundo cambiará con vosotros. Y además, no seréis testigos de los cambios. Con lo cual, no podréis vanagloriaros de haber sido el origen de esos cambios. Eureka, la vida os regala la humildad. Porque si no tenemos por dónde sacar el ego, pues tampoco pecamos, ¿no? Y eso está bien. Y como todo este tipo de cambios se hace por un sistema que es el de convivencia, por el solo hecho de convivir, de conocer a alguien, de tomarte un café con no sé quién, de haber compartido una opinión sobre no sé cuánto, una actitud o una no opinión o una reserva o una postura más equilibrada que los demás, y entonces se empiezan a transmitir gestos, cambios, formas de reaccionar, como se produce a través de ese sistema. No necesitamos hablar de las conquistas que hemos hecho, porque a nadie le importa que hemos conquistado nuestro corazón. Y empezamos de una forma bastante natural a practicar algo de un inmenso valor, el silencio iniciático. Si juntamos el silencio iniciático con la humildad, tenemos un camino iniciático que hace aflorar en vuestro corazón una mística que nada tiene que ver con el paupatismo de las tradiciones. Ser feliz. Lo siento, pero es vuestra obligación. No fue cierto, nunca lo ha sido, que fuésemos diseñados para venir a un valle de lágrimas.
Nos lo comimos solos porque lo construimos con mucho tesón durante miles de años. Pero, ¿queréis recuperar el jardín del paraíso perdido? Empezad por vuestro corazón. ¿Sabéis que es tan fácil como eso? Nunca se perdió, sencillamente lo dejamos de ver. Ya no somos capaces de ver la belleza de lo que nos rodea. Ya no somos capaces de ver la bondad de la gente que nos rodea. No somos capaces de ver la inocencia del mundo que nos rodea. ¿Cómo vais a dejar de sentiros culpables? En el momento en que señaléis a alguien, os señaléis a vosotros mismos. Y hacemos algo constantemente que, si la Nigeis lo alimentó, el gran hermano de la tele ya lo ha reventado. ¿Qué es juzgar? Señalamos y juzgamos permanentemente. Lo que nació iniciáticamente en la sociedad como un sistema de comparación para poder conducir el hacia dónde ir, se convirtió por la malicia de una mente perversa, socializada y muy perversa, por tanto universal, en una forma de juicio hacia los demás. Claro, todo el mundo pensaba que al juzgar al otro lo excluía de su clan. Mirad, hay tantas cosas que no nos han contado. La única verdad es que no excluís al juzgado. Solamente os auto-excluís al juzgar. Porque marcáis la diferencia en vuestro corazón y en vuestra mente entre vosotros y los demás. Al otro le da igual. Si tiene un poquito de interés, le va a dar exactamente igual. Y si encima ni siquiera os ha oído, no le afecta. Por lo tanto, ¿a quién le afecta un juicio? Al que emite el juicio. Todo esto que acabo de exponeros debe ser reconducido para encontrar esa belleza interior, para poder apreciarla afuera, para descubrir la inocencia del mundo que te rodea, por lo tanto descubrir tu propia inocencia. ¿Para qué descubrir entonces tu propia inocencia? ¿Qué valor tiene que descubráis que sois inocentes? El de vivir en paz, el que dejéis de una vez de llamar la atención desde la culpa a la ley de atracción. Porque entonces la ley de atracción, que es muy obediente, hay pocas leyes más fieles a la humanidad que la ley de atracción. Os va a traer lo que sentís. Siente culpa, castigo. Y las cosas empiezan a ir mal. Pero si yo soy muy buena persona, no, sí, claro, si quien ha dicho que sea una mala persona, te sientes culpable. ¿Qué va a hacer la ley? Tienes una balanza en desequilibrio. La inocencia y la culpa. Te sientes poderosamente culpable. Llega la ley y tratará de reequilibrar eso, por lo cual te va a estar dando de collejas hasta que alivies tu sentimiento de culpa y reequilibres tu sentimiento. Es mucho más fácil descubrir a través de las leyes iniciáticas y de una formación adecuada la inocencia de todos, no solamente la de los demás, sino sobre todo la nuestra. ¿Cuánta gente conocéis a vuestro alrededor que dice que ama mucho a todo el mundo, pero tiene claros tintes de que no se quiere a sí mismo o a sí misma ni un pelo? Ya, os sonreís, pero es que es la tónica diaria. Mirad, es imposible exportar lo que no se tiene. No podréis, ni vosotros, ni nadie en este mundo, compartir con los demás lo que no tenéis. Si queréis amar, tendréis que amaros primero. Si tenéis que ver la inocencia de los demás, tendréis que ver primero la vuestra. El momento en que perdonéis, habéis aceptado la culpa. ¡Wow! Esto suena así como un poquito feo, ¿no? A estas horas de la noche. Perdonar es un error de cálculo garrafal. No puedes perdonar sin haberle considerado culpable antes. Pues si no le consideras culpable, ¿qué le tienes que perdonar? La inocencia es la base de todo este despertar. Y es la única forma de que tengáis una realización personal profunda. Si de verdad queréis sentir eso de lo que tanto se escribe en tantos libros de autoayuda, vais a tener que transformar vuestro sistema de creencias
Y para poder transformar algunas partes de vuestro sistema de creencias con fuerza, vais a tener que experimentar cómo se hace. Tendremos que demostraros que eso es verdad, no solo deciros. Está muy bien decir. Para mí sería muy fácil dar un seminario sobre teoría. Me quitaría mucho estrés. Yo a veces pago un precio inmediato cuando doy ciertos seminarios. Tengo puntitos de ansiedad, tengo pequeños picos de ansiedad a veces, porque toco espacios muy sensibles del ser humano que tengo delante. Y sé lo que me juego, tengo que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Y debo edificar en lugar de destruir, y debo andar con una sensibilidad muy alta. Y llega un momento donde mi humanidad, que para eso ya veis que tengo un perímetro que no paso desapercibido, pues mi humanidad a veces me pasa una pequeña factura. Bueno, pues es lo que hay. Pero si no hacemos esto por los alumnos que se acercan a la mística, estaremos solamente teorizando cómo hace todo el mundo en torno a cómo se hacen los cambios, cuáles son los estados ideales a conquistar, sin decir jamás cómo se conquista. Nosotros no os vamos a decir cómo se conquista. Os vamos a hacer experimentar cada uno de ellos en cada seminario para que lo conquistéis. Cuando volvéis a casa, yo aspiraré siempre, y seguiré aspirando mientras se esté dando la mística, a que podáis decirle a vuestra gente: oye, ¿qué tal el seminario? Y que podáis contestar: fantástico, he vivido esto, he vivido esto, he vivido esto, he vivido lo otro, y ahora solo tengo que practicarlo para que forme parte de mí. Me ha ayudado a esto, me he quitado el estrés aquí, el miedo ha desaparecido, he podido comprender. No aspiro a que digáis: precioso. Entonces ya sí que me jubilo. Entonces, bueno, pues esta es la base de lo que queríamos compartir con vosotros, y para ver si alguien estaba en un momento donde le pudiese interesar comprometerse consigo mismo y hacer este camino junto a nosotros y bueno, pues experimentar lo que prometemos, que digo, todos lo dejan escrito por todas partes. No somos capaces de prometer lo que no podemos demostrar. Y nos reservamos siempre en cada seminario pues 5 o 10 minutitos para hacer una o dos demostraciones que Fran conoce bien. Porque si hay que demostrar incluso desde el momento en que se hace la presentación. Por lo menos algo hay que demostrar. Y tenemos una técnica que es la segunda técnica, la tercera técnica, el tercer seminario del primer año, que es la técnica de frecuencia cuántica, que nos permite hacer demostraciones públicas. O sea, si nosotros decidimos que, sin tocarte en público, demostramos que reordenamos tu esqueleto, ¿tú te lo crees? Primero me tendría que demostrar que está desordenado. Perfecto, bien. Y eso lo hacemos con una medición de talones en la camilla. Y encima te hacemos una foto para que te la puedas llevar. Y luego hacemos una demo y volvemos otra vez a medir los talones a ver qué ha pasado con ese cuerpo. Y tiene que salir, sí o sí. Entonces, si algo que no se ve se puede tocar, chakras. La frecuencia, por cierto, también nos invitamos mientras hacemos la demo a que toquéis el canal que estoy utilizando para hacer el trabajo en la camilla. No pasa nada, podéis llegar y tocarlo. Y descubrir que hasta qué punto es tangible y denso, real, que no hay que inventárselo. No hay que decir, hacerse la paja mental. No, yo, porque me da mucha vergüenza que todas las compañeras y compañeros que están aquí piensen que yo no lo toco, y entonces voy y digo: oh, sí, está aquí. No, lo tocas o no lo tocas, punto. O lo tocas o no lo tocas. No debemos falsear la verdad. Pero os invitamos siempre a que lo toquéis. Imaginaos lo seguros que estamos de esto, porque lo hacemos en cualquier parte de España, ahí donde tengamos que hacer una demostración de cómo va esta historia. El canal que se utiliza es una frecuencia primigenia, ni siquiera es mía. O sea, si quiero que hagáis lo mismo que yo, solamente tengo que poneros los códigos en los chakras y ya está. Y mañana hacéis lo mismo que voy a hacer yo aquí esta noche. No me han traído los extraterrestres, no soy así como un ser muy especial. Soy igual que vosotros. Y no soy el maestro de nadie. Cada vez que
que señaláis a un maestro, os alejáis de lo que él hace. Porque lo eleváis. Cada vez que elevéis a un ser humano, renunciáis a conquistar lo que él conquistó. Porque los seres humanos que elevan a otros es porque se sienten inferiores. Y la baja autoestima, que es la que hace que busquemos maestros, porque nos sentimos perdidos y un día no vamos a llegar a ninguna parte, nunca te permitirá alcanzar la realización de ese ser al que sigues. Somos seres humanos. Algunos hemos hecho 3 minutos antes que vosotros esta experiencia la hemos vivido a fondo. Y en un momento determinado de nuestra vida decidimos que tal vez sea bueno que la estructuremos para que otros la puedan comprender. Y en mi caso, que soy un caso perdido para el universo, porque tengo una monomanía siempre, que es la de llegar y obtener mi realización y ser feliz mucho antes de morirme. Claro, en mi caso es uno de los más grandes acicates ha sido ese. Poder concentrar el resultado de una vida, casi una vida entera de trabajo y de investigación, demostrando que cada una de las herramientas que hemos reunido en la mística funciona y cómo funciona y de verdad hasta dónde llega, en 3 años, para que los alumnos tengan el resto de la vida para disfrutar. Y yo respeto mucho a la gente que quiere descubrir la verdad en el último segundo antes de morirse, ¿vale? La respeto, pero no la entiendo. ¿Queréis ese punto de consciencia, de plenitud en el último segundo antes de palmarla? ¿O preferiríais tener 20, 30 años por delante para disfrutarla? ¿Os acordáis del último samurái? ¿Alguien ha visto el último samurái, la película? Sí. Magistral, ¿verdad? El último fotograma del último samurái. El samurái era un filósofo que llevaba toda su vida persiguiendo filosóficamente el pétalo de la flor del cerezo perfecto. Y cuando está cayendo ya su cabeza, prácticamente muriendo, se confiesa a sí mismo que en ese momento ha comprendido que todas las flores del cerezo eran perfectas. A mí no me parece mal que lo haga, pero yo prefiero descubrirlo 30 años antes y disfrutar el resto del tiempo de la perfección de todas las flores, es decir, de cualquier manifestación de vida. Por toda la tensión que eso quita dentro de mí, por toda la acritud que desaparece, por todos los juicios que se van por el coladero, por toda la felicidad que me aporta y por toda la grandeza que trae a mi vida. Y si encima, calladito, resulta que cada 5 años 650 millones de habitantes que cambian, genial. Pero mi misión como manifestación de la divinidad es este proyecto bordar. Este proyecto es el que tengo que bordar. Porque no sé muy bien cómo meterle mano al proyecto de otra gente si no sé de dónde viene y milimétricamente hacia dónde va. Con lo cual voy a tratar de ocuparme del proyecto que conozco, que es este. Y a veces, no del todo. Porque no me preguntes qué va a ser de mí dentro de 3 años, te voy a decir honestamente, no tengo ni idea. Solo creo que voy a intentar seguir siendo igual de feliz. Lo demás, ¡ay! Madre mía, qué cosas me preguntas. Solo si no conozco el mío, ¿cómo voy a conocer el tuyo? Por lo tanto, ¿qué es lo que te tengo que dar? ¿El destino que tú anhelas o el estado en tu presente que te permita vivir plenamente cualquier destino? Yo prefiero meterme en este último lío. Y es lo que hacemos. Me encantaría que... No me dijiste que era un público de mudos. Tampoco sabía, de verdad. Suele pasar, ¿eh?
Nos has dejado sin habla. Pero eso, el nivel hoy, porque generalmente habla. Sí, entonces la filia no para. Bueno, la cuestión está en que un busto parlante como yo, que no le cuesta hablar, si tengo yo que elegir lo que es importante, puedo coincidir con algunos de vosotros, pero no con todos. Y vuestras preguntas me ayudan a determinar qué es importante y a hablar de cosas que os toquen más directamente. Si no, tú eliges como eliges y a veces pues, puedes pasar por encima de lo que realmente os importa y a veces muy lejos de lo que realmente os importa. Entonces, por eso yo siempre agradezco el que se levante la mano, se me interrumpa, se me pregunte, que se participe. Venga, me apunto la primera. Pero no a preguntar en este caso, sino a dar testimonio, porque ya nos conocemos hace un poco, de que efectivamente o sea, de dar razón a lo que dices, porque yo he hecho contigo el curso de los chakras, si no recuerdo mal, y puedo dar testimonio de que efectivamente, o sea, es real, está probado, puedes probar por ti mismo lo que estás haciendo. Y también he visto la frecuencia cuántica, yo no la he hecho, pero lo he visto y también puedes comprobarlo, no lo vamos a ver ahora, o sea que solo como testimonio dar fe de que efectivamente yo lo he vivido. Gracias. No nos la jugamos siempre. Es decir, yo nunca pongo la barba a remojar, que voy afeitado directamente. Pero no merece la pena no jugarse. Es muy bonito. Muy bonito, no os lo podéis imaginar. Nunca ha habido más luz que en este siglo XX. Porque muchos pensáis que las cosas están mal, no están mal. Sencillamente que agrupan toda la mierda y la ponen a la misma hora. La que pasa en todo el mundo. Cosa que antes no pasaba, tú en el siglo XII. Pues si pasaba algo en el pueblo de al lado, no te ibas a enterar a lo mejor en todo el año. No, ahora te lo agrupan todo y te lo ponen a la misma hora cuando estás comiendo. Claro, entonces tienes sensación de catástrofe. No es así. Nunca ha habido más luz, más decencia que la que estamos viviendo en este siglo XX. ¿Preguntas? Disconformidades también. ¿Nos puedes comentar un poco cómo es el curso, de horas, cómo lo organizas? Normalmente como todos, es de sábado a domingo. El sábado es completo con un descanso por la mañana, media mañana y la hora de la comida. Casi nunca, no tengo la costumbre de hacer descansos por las tardes porque si no comprometo un poquito la materia que queremos experimentar. Y el domingo es hasta las 2, también de 10 a 2, el sábado es de 10 a 8 y los domingos es de 10 a 2. Básicamente es lo habitual, creo. ¿Y qué es un único fin de semana? Un único fin de semana por materia. Hay dos materias que son de retiro, los pactos y alquimia. Porque no se puede hacer de otra forma. No podemos hacer, aquí no podríamos montar un horno de calcinación para las plantas y no podríamos montar un laboratorio de alquimia de destilación para todo el alumnado. Lo hacemos normalmente en Navarra con Álvaro Remiro y en una casona de las reconvertida para turismo rural. Dormimos en una casona doble, dormimos en las dos, pero solamente se cocina y se come en una y se hace alquimia en la otra. Entonces hay que estar, es un seminario que tienes que dormir y comer donde estés. Y los pactos también por la exigencia. Por ejemplo, aquí el de Madrid se hizo en Patones, maravilloso el lugar para poder hacer lo que nosotros queríamos hacer. Fue un auténtico regalo. Porque hay que retarse. Nosotros hay una caminata, el pacto con uno mismo se vive a través de una caminata de poder ¿cómo se llaman estos? Del mundo tolteca, y esa caminata de poder exige que encontréis la fuerza y la confianza que hay en vosotros mismos, hacia vosotros mismos, y para eso hay que realizar un circuito con los ojos. Y solamente tocando a tu compañero por la mitad de dedo. No valen garfios y pinzas, solo te doy mitad. Dios, nunca he disfrutado tanto viendo a la gente hacer lo que estaba haciendo. Nunca. Tremendo. Mujeres de una edad avanzada con un peso importante, bajando unas piedras a ciegas divinamente, bajando por losas de granito mojadas sin caerse y a un ritmo espectacular. No os lo podéis imaginar, pero claro,
Todo eso no permite que terminemos el ejercicio y cojáis el coche y vayáis a casa a dormir. Porque entonces se rompen los estados que se crean demasiado, se genera demasiada distancia. Entonces hay que hacerlo en un seminario de retiro. Entonces ahí se duerme y se come en valores. ¿Y qué es un año? Durante un año. Son 6 seminarios. ¿Sí? Son 6 seminarios el primer año, 5 el segundo y 5 el tercero. Ah, ¿cuántos años? Sí, ya sé, pero... O sea, a lo largo del año... Si te meto los 16 seminarios en 2 años, me odias después del tercero. Yo sería todos los fines de semana, ya es demasiado. No, serían 8, que hay muchas formaciones en clave de 8, pero no integras lo que tenemos. Es que no lo integras. Cuando quieres salir de este y empezar a integrarlo, te ha llegado el siguiente. Y eso no tiene nada que ver con el mundo iniciático. Nosotros lo que pretendemos es que eso haga una transformación en ti, no que se quede acumulado en tu cabeza. Entonces, es irrespetuoso intentar hacer eso en 2 años. Bueno, pues nos la jugamos. Que alguien considera que no va a soportar 3 años porque su compromiso no le da para más, pues serán menos. Y si no sale el grupo porque ese año los posibles alumnos no ven esa estructura, pues lo intentaremos en Valencia. Trabajaremos, pero no podemos volvernos contra vosotros porque el sistema de creencias del posible alumno no contempla la estructura que le estamos ofreciendo. Si hacemos lo que nos pidieron al principio, por ejemplo, en Málaga, pues es un desastre. Un desastre. Entonces, es preferible no hacer que hacer un desastre. Hay un nicho de mercado que está todavía libre, que es la exportación de rabillos de boina a China. Entonces, si no se pueden dar seminarios, pues exportamos rabillos de boina. Ellos tienen boinas, pero no tienen rabillos. Ya está. Con esto quiero decir que no vamos a doblarnos al sistema de creencias, porque sí sabemos que es lesivo para el alumno. Entonces vamos a hacer las cosas como las tengamos que hacer o nos quedaremos haciendo las Pero cosas. más o menos entre un seminario y otro hay como un par de meses. Un par de meses. Ustedes en algunos más, en verano. Con el de chakras 2, porque hay un trabajo personal que realizar de 18 semanas, pues hay más. Entre ese seminario y el siguiente hay más tiempo. Porque no es verdad que seáis capaces luego de compaginar las tareas de 2 seminarios. No vais a simultanearlas en casa, ni creo que se os deba exigir eso. Si no hay hijos, hay parejas, hay trabajo, hay desvelos, hay responsabilidades sociales, hay 1000 cosas. Y hay que respetar, porque a mística no se plantea ni en sueños que una persona haga un camino como el nuestro sacrificando su vida. No somos capaces de entenderlo. Este camino es integrativo, cabe todo lo que hay en vuestra vida. Vuestra pareja, vuestros hijos, vuestro trabajo, vuestro hobby, vuestros amigos y los viajes de placer. Y la cañita del domingo. Lo demás no tiene sentido. Vamos a ponernos a acabar la vida del alumno para que tenga algo de felicidad. O sea, le empezamos a generar infelicidad para que tenga felicidad. ¿No suena esto algo que ya lo hemos vivido durante mucho tiempo? El estrés Del bolsillista. el estrés de Del lo bolsillista. habitual de todo. Ya, de todo, de absolutamente de todo. Pero es que eso es ridículo si es que eso dinamita lo que estás haciendo. Entonces, si quiero que de verdad te ames a ti misma, tengo que poner las cosas de forma que no te vuelvas contra ti. Entonces, no puedo permitir que empieces a decir qué es lo que quito de mi vida. O ya le tengo que quitar media hora a mi hijo. Me estresa mucho esta historia. Mucho. Mucho porque no es cierto que para tener una realización mística tengamos que ser ermitaños. Sí, gracias. No es cierto, es mentira. Mira, la realización personal se produce entre pecho y espalda. Eso sí que es cierto. La experiencia es solitaria, pero se comparte en comunidad. Si no tenéis donde volcar los resultados de vuestra transformación no sirve para nada. No me preguntéis entonces para qué se van a las cuevas a mirar las paredes de las cuevas y a buscar la sombra que no existe.
Pues yo qué sé. Les pegó por ahí. Pero creo que el reto está aquí. Creo que el reto está aquí todos los días. En esta sociedad en la que nacimos. ¿Y por qué no nos mandaron a nacer a la India? Nos han puesto aquí. Vamos a aceptar el reto está aquí. Por lo tanto, ¿esto es conquistable? Lo es. En sociedad lo es. En sociedad es algo más, es un regalo. ¿Para vosotros? Sí, pero para la sociedad más. Mucho más. ¿Queréis ayudar a los demás? Hacer lo que tenéis que hacer de aquí. Y veis cómo florece vuestro entorno. No os lo podéis imaginar. La gente no se imagina de qué hablo hasta que no empieza la formación y empieza a ver qué pasa a su alrededor, qué pasa en casa, qué pasa con sus padres, qué pasa con el vecino. Me pongo en plan el que está haciendo el curso, qué pasa con el vecino cabrón que no me deja en paz, que le ha rayado el coche. ¿Qué pasa? ¿Y las que son enfermeras? Que se dedican toda su vida a salvar vidas pero se matan entre ellas. Empiezan la transformación y la que empieza la transformación, su autotransformación, cambia toda la planta. Y luego vienen con los ojos ahogándoseles en lágrimas de felicidad porque se ha operado el milagro. Digo, no, perdona, lo has hecho. No, pero porque tú me enseñaste, mira, ya empezamos. No, pues tú, no me caes, cuelga tú, venga ya. No. Tengo un camino hecho, lo comparto con quien quiera, con un trabajo serio, sí que es cierto, yo tendré unas responsabilidades, vosotros tendréis un compromiso con vosotros mismos, pero lo que pase a vuestro alrededor después, lo habéis hecho vosotros. No será mi mérito, para nada, sino el vuestro. Y cuando empecéis a cambiar el mundo, os acabáis de poner a mi izquierda o a mi derecha. No caben personas detrás de nadie. No es cierto. Solamente para aquel que necesita brillar, que le consideren grande y que le den honores y esas gilipolleces que al final solo cultivan una carencia de experiencia. Y cuando veáis algo así, vais a descubrir que las formaciones están semivacías de contenido. No es cierto. En el momento en que arrancáis a andar, os ponéis, pero que muy a la derecha y a la izquierda de quien os está dando la formación. Porque hay que tener mucho valor para meterse con uno mismo y decir, voy a transformar mi corazón y mi existencia a través de la transformación de mi sistema de creencias. Voy a convertir mi universo en otra cosa. Voy a empezar a sentir por primera vez. Voy a dejar de confundir las emociones con los sentimientos. Voy a dejar de envenenar mi corazón cada vez que me dan una puñalada pensando en lo que no es. Voy a quitarle la libertad a una mente que me esclaviza para que mi corazón empiece a conquistar el universo. ¿Os habéis leído El Principito? Todo el fallo que tiene el ser humano es que mira con los ojos y no con el corazón. Y con los ojos mira y juzga. Con el corazón, como no sabe juzgar, pues deja de mirar. Pues que le va más el patio de vecinos con el cotillón. Ese no es el camino. El camino es la vía del corazón. Todos los que dijeron hace 30 años que la vía del corazón era la única vía de retorno a casa, dijeron la verdad. Luego nadie quiso decir cómo. Todos decían la verdad. La única forma de volver a casa, esa frase tan bonita que se acuñó hace muchos años, era cierta. Es la vía del corazón y no hay otra. ¿Por qué? Porque la mente es muy tirana. Y la tenemos que silenciar. ¿Cómo? Con arte. Con mucha bondad, con mucho cariño, pero con mucho arte. ¿Preguntas? Vámonos. A las antes de una demostración y se quedó ahí en el tintero, pues. ¿La demostración? Sí. Ahora mismo. Ah. Sí, es que estoy sorprendido, voy súper bien de tiempo.
estoy acostumbrado a irme mucho de tiempo y últimamente acabo antes de lo previsto y no sé si es que lo hago, no sé qué estoy haciendo. Aburrido. La experiencia. También, una cosa sí tiene muchas razones, que recuerdo al principio no de ahora, de 2012, que es cuando lanzó la mística, no sé, mucho antes, siempre me asistía el miedo a no haber sido suficientemente explícito, ¿no? Yo creo que cuando ya desapareció aquella historia y empecé a tener los tiempos más aquilatados, ¿no? Entonces, son las 8:30, yo siempre conferencias de 2 horas y en este momento me estás sonando media hora, estoy sorprendidísimo, pero vamos a pasar a la camilla, sí. Y si sobra... Ya no te sobra nada, porque se hace la camilla. No, que son 5 minutos cada experiencia en camilla. Sí.